Los efectos y frutos de la Eucaristía. Los efectos que produce la Eucaristía en el alma son consecuencia de la unión con Cristo. Efectos. Cuando recibimos la Eucaristía, son varios los efectos que se producen en nuestra alma. Estos efectos son consecuencia de la unión íntima con Cristo. Él se ofrece en la misa al Padre para obtenernos por su sacrificio todas las gracias necesarias para los hombres, pero la efectividad de esas gracias se mide por el grado de las disposiciones de quienes lo reciben, y pueden llegar a frustrarse al poner obstáculos voluntarios al recibir el sacramento. Por medio de este sacramento, se nos aumenta la gracia santificante. Para poder comulgar, ya debemos de estar en gracia, no podemos estar en estado de pecado grave, y al recibir la comunión esta gracia se nos acrecienta, toma mayor vitalidad, nos hace más santos y nos une más con Cristo. Todo esto es posible porque se recibe a Cristo mismo, que es el autor de la gracia. Nos otorga la gracia sacramental propia de este sacramento, llamada nutritiva, porque es el alimento de nuestra alma que conforta y vigoriza en ella la vida sobrenatural. Por otro lado, nos otorga el perdón de los pecados veniales. Se nos perdonan los pecados veniales, lo que hace que el alma se aleje de la debilidad espiritual. Necesidad para todos los bautizados que hayan llegado al uso de razón. Este sacramento es indispensable. Sería ilógico que alguien que quiera obtener la salvación, que es alcanzar la verdadera unión íntima con Cristo, no tuviera cuando menos el deseo de obtener aquí en la tierra esa unión que se logra por medio de la Eucaristía. Es por esto que la Iglesia nos manda a recibir este sacramento cuando menos una vez al año como preparación para la vida eterna. Aunque este mandato es lo menos que podemos hacer, se recomienda comulgar con mucha frecuencia, si es posible diariamente. Ministro y sujeto únicamente el sacerdote ordenado puede consagrar, convertir el pan, el vino, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Solo él está autorizado para actuar en nombre de Cristo. Fue a los apóstoles a quienes Cristo les dio el mandato de hacer esto en memoria mía, no se lo dio a todos los discípulos. LC 22. Esto fue declarado en el Concilio de Letrán, en respuesta a la herejía de los valdenses que no aceptaban la jerarquía y pensaban que todos los fieles tenían los mismos poderes. Fue reiterado en Trento, al condenar la doctrina protestante que no hacía ninguna diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles. Los que han sido ordenados diáconos, entre sus funciones, está la de distribuir las hostias consagradas, pero no pueden consagrar. Actualmente, por la escasez de sacerdotes, la Iglesia ha visto la necesidad de que existan los llamados ministros extraordinarios de la Eucaristía. La función de estos ministros es de ayudar a los sacerdotes a llevar la comunión a los enfermos y a distribuir la comunión en la misa. Todo bautizado puede recibir la Eucaristía, siempre que se encuentre en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal, haya tenido la preparación necesaria y tenga una recta intención, que no es otra cosa que tener el deseo de entrar en unión con Cristo, no comulgar por rutina, vanidad, compromiso, sino por agradar a Dios. Los pecados veniales no son un impedimento para recibir la Eucaristía. Ahora bien, es conveniente tomar conciencia de ellos y arrepentirse. Si es a Cristo al que vamos a recibir, debemos tener la delicadeza de estar lo más limpios posibles. En virtud de que la gracia producida, ex opere operato, depende de las disposiciones del sujeto que la va a recibir, es necesaria una buena preparación antes de la comunión y una acción de gracias después de haberla recibido. Además del ayuno eucarístico, una hora antes de comulgar, la manera de vestir, la postura, etc. en señal de respeto a lo que va a suceder. Frutos de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía, como todo sacramento, es eficaz. Al recibirlo hay cambios reales en la persona que lo recibe y en toda la Iglesia, aunque los cambios no se puedan palpar, acrecienta nuestra unión con Jesucristo. Al comulgar recibimos a Jesucristo de una manera real y substancial. Es una unión real, no es un buen deseo o un símbolo. El sacramento de la Eucaristía es una unión íntima con Dios que nos llena de su gracia. Quien come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. JN 6,56. Nos perdona los pecados veniales. Para recibir a Jesús,
Es indispensable estar en estado de gracia y al recibirlo, la presencia de Dios dentro de nosotros hace que se borren las pequeñas faltas que hayamos tenido contra Él y recibimos la gracia para alejarnos del pecado mortal. Fortalece la caridad, que en la vida diaria tiende a debilitarse. El pecado debilita la caridad y puede hacernos creer que vivir el amor como Jesús nos lo pide es muy difícil, casi inalcanzable. Sin embargo, Jesús ya sabía que nos costaría trabajo y que nos sentiríamos sin fuerzas para lograrlo, por eso quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía para alimentarnos y ayudarnos fortaleciendo nuestra caridad. La Eucaristía, siendo el mayor ejemplo de amor que podemos tener, transforma el corazón llenándolo de amor, de tal manera que quien la recibe es capaz de vivir la caridad en cada momento de su vida. Que nunca os falte, queridos jóvenes, el pan eucarístico en las mesas de vuestra existencia. De este pan podréis sacar fuerza para dar testimonio de vuestra fe. Juan Pablo II. Queridísimos jóvenes, nos preserva de futuros pecados mortales. Una persona que vive de acuerdo a la caridad, difícilmente cometerá faltas graves de amor a Dios. Da unidad al cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Cada persona que recibe a Jesús en la Eucaristía se une íntimamente a Él, que es la cabeza de su cuerpo místico del que todos los cristianos formamos parte. De esta manera, el cristiano que se une a Cristo en la Eucaristía, se une al mismo tiempo al resto de los cristianos miembros de su cuerpo místico. Por esta razón, a la recepción de la hostia consagrada se le llama comunión, que significa como una unión o unión de toda la comunidad. Te pido que todos sean uno. Padre, lo mismo que tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros. De este modo, el mundo podrá creer que tú me has enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno, como lo somos nosotros. Juan 17, 21-22. Fortalece a toda la Iglesia. Por la misma unidad de los cristianos en el cuerpo místico de Cristo sucede que al fortalecerse uno de sus miembros con las gracias de la Eucaristía, se fortalece la Iglesia entera. Entraña un compromiso en favor de los demás. Al estar más unido al cuerpo místico de Cristo, aquel que recibe la Eucaristía, se hará más consciente de las necesidades de los otros miembros. Se identificará con los intereses de Cristo, sentirá el compromiso de ser apóstol, de llevar a Cristo a todos los hombres sin distinción y de ayudar en sus necesidades espirituales y materiales a los pobres, los enfermos y todos los que sufren.